Ahí estamos arrancando perfectamente, ya estamos grabando. Estamos en el ciclo de extensión comunitaria del Instituto Latinoamericano de Grupos, ciclo que hemos denominado Es con Otros, y como es con otros, en esta oportunidad contamos con la presencia de mi compañero y amigo personal, Gustavo Adrián Biondi. Él es psicólogo social, es profesor de educación física de niños en jardín de infante, y es además operador en psicología social con una muy vasta trayectoria y recorrido en el mundo psicosocial, y él está trabajando desde hace un tiempo sobre, bueno, ya nos va a contar el perversidad y perversión. Una vez presentado, nos interesa conversar sobre la crisis que estamos observando, crisis en términos psicosociales, crisis en términos de las narrativas, de los discursos, pero también de los vínculos. Entonces, bueno, estamos acá compartiendo este momento. Gustavo, bienvenido. Ahí Hola estamos. Lucas, gracias. Muchas Gracias a gracias por vos. la Gracias a invitación. vos. Esta nota, vamos a colgarla en nuestras redes sociales, en nuestro muro, como ustedes saben. Y bueno, nos parece importante arrancar con con Gustavo, hablando del posicionamiento en esta crisis, ¿no? ¿Cómo estamos, Gus? Bueno, es un gusto estar acá. Estamos perplejos. Eh, Esto nos obliga a poder repensar un poco las situaciones, desde las situaciones en las que estamos, nuestros marcos teóricos, nuestras formas de pensar. Así que hace un tiempo venimos hablando entre los dos de que sentimos que estamos en una época, la denominamos trans, con todo lo que ese prefijo implica, porque particularmente sentimos, pensamos que estamos en una transición, en un cambio de época profundo. Este, Por lo tanto, es necesario ser conscientes de lo que uno está diciendo hoy es sobre conceptos, teorías, formas de pensar que corresponden a una época que ya es vieja, digamos. Que sea vieja no quiere decir que sea inútil, inservible, sino que responde a otras realidades. Y tenemos que ver de esa época cuáles son las partes que en el futuro van a constituir una nueva totalidad. Ujú. Este, Algunos lo llaman cambios civilizatorios, me parece que es interesante pensarlo, porque yo he podido relacionar estos profundos cambios civilizatorios con lo que acostumbramos a llamar perversidad. Este, un poco la hipótesis es que la hipótesis que vengo siguiendo y trabajando es que ante estos grandes cambios civilizatorios, como por ejemplo el pasaje de la humanidad de la vida en aldeas a armar las civilizaciones antiguas, como por ejemplo la civilización egipcia, sumeria, griega, en esos momentos comienzan a aparecer ya registros en la historia de lo que son fenómenos de perversidad. Ajá. No nombrados como perversidad en sí, pero sí descritos como una perversidad. Yo acá quiero hacer una primera distinción entre lo que es la perversión como manifestación sexual de la perversidad y la perversidad en el sentido más social, Ujú. que es en la que nos vamos a ir centrando, ¿no? Para nosotros la perversión sexual es una de las formas de expresión de la perversidad en un sistema social. Ujú. Pero esto por ahí lo vamos a seguir desarrollando más adelante, al hacer una especie de investigación de la génesis del concepto de perversidad,
que fue tomado en principio por la literatura, no por la ciencia, digamos, ¿no? La perversidad ha sido descrita en grandes textos famosos, como el prototípico texto más conocido, el del Marqués de Sade. De todas maneras, yo quería centrarme un poco en ante esta forma de comunicación nueva, tecnológica, registrar un posicionamiento desde donde uno está hablando, desde donde se considera uno que está hablando más allá de la cuestión geográfica, ¿no? Yo estoy en Mar del Plata, en la zona rural, periférica de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, y eso ya me da una perspectiva determinada de esta compleja realidad global. Y en esto es importante también que transmita cómo me siento yo posicionado ante esto, ¿no? Y para eso hay una canción del rock argentino, de los Enanitos Verdes, que dice algo así como: estoy parado en la muralla que divide todo lo que fue de lo que será. Digamos, ese es mi posicionamiento hoy, ¿no? Tratando de evitar juicios de valor desde un esquema ya perimido, para poder pensar esto que decíamos al principio, ¿no? ¿Cuáles son las partes de una totalidad que ya no funciona, que van a integrar esta nueva totalidad, ¿no? Porque ya sabemos que nada surge de la nada, que todo tiene un antecedente histórico. Así que entiendo esa muralla no como una muralla sólida, sino una muralla dinámica, que se mueve y que tiene agujeros por los que van a pasar algunas cosas del ayer hacia el futuro y otras no, otras van a quedar. Gustavo, Sí. el filósofo francés Eric Sadem dice que hay tres faltas, ¿no? Digamos, en esta nueva era, en esta nueva etapa. La falta de ley, la falta de pertenencia y la falta de fe. Digo, como para empezar a pensar las faltas de esta nueva época, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es decir, yo me imagino viviendo en estos grandes cambios civilizatorios anteriores, como la Revolución Francesa. Digamos, justamente la expresión de esa situación de violencia, digamos, es por la ausencia de un proyecto, la falta de fe en los proyectos existentes y la búsqueda de nuevos proyectos. Lo que pasa es que esos tiempos, al leerlos en un libro, parece que son cortos, ¿no? Pasamos de la monarquía a la república de un día para el otro cuando lo leemos, pero ahora nos toca vivir una situación que nos desacomoda, y como no vemos, ¿no? Hay una interesante frase de Gramsci que dice algo así como: hay momentos en que lo viejo ya dejó de funcionar, lo nuevo no aparece, y en esos claroscuros de la historia aparecen los monstruos. Ajá. Es muy interesante porque para nosotros la figura de los monstruos es la figura de la perversión corporizada o presentificada en algún protagonista, ¿no? Y ¿Cuáles eso son hace los monstruos de hoy en la y, crisis social que estamos transitando en América Latina? y a mí me parece que yo como psicólogo social no voy a hacer diagnósticos de perversos, pero sí podemos ver conductas perversas. Y podemos analizar que inclusive como sabemos, no es necesario ser un perverso, tener una estructura perversa para realizar actos perversos. Ujú. De hecho, en nuestra vida cotidiana convivimos con situaciones de perversidad. Yo creo que pensar el resurgimiento del fascismo como una expresión de la perversidad social que provoca un sistema es uno
de los protagonismos, ¿no? Nos llama mucho la atención la multiplicidad en los mismos tiempos de personajes como bueno, Bolsonaro, Milei, Macri, personas que aparecen con cierto disfrute de la crueldad, Mm. con cierta indiferencia hacia el sufrimiento humano, ¿no? Un humano que no sufre por otro humano nos está indicando una contradicción interna en el seno de lo que consideramos humanidad que es necesario explorar. Bueno, ni hablar de los grandes movimientos inmigratorios y de las reacciones que tienen de los dos lados, ¿no? Reacciones de solidaridad, como salir a buscar en un barco a las personas que se tiran al mar para sobrevivir atados a botellas plásticas y son rescatados, como otros que rechazan y estigmatizan al inmigrante en todos Sí. lados del mundo. Hay una nota, te hago Mm, una intervención pequeña. Hay una mm, nota de ayer o de antes de ayer de Nora Merlín, una psicoanalista en el mm, diario Página 12, ujú, que dice que el modo de gobierno actual, el modo de gestión actual, se ha convertido en una práctica de la crueldad, dice ella, ¿no? ujú, Haciendo especial hincapié en el modo de gobierno de Milei, que recién lo ujú, nombrabas, o de este aparato político que a partir de un significante, que es el significante de la libertad, intentan justificar, muchas veces con muy poco recurso, una práctica cruel, ¿no? Una práctica cruel ujú. hacia la sociedad, hacia la población. Claro. Sí, bueno, la crueldad es el elemento excitatorio, incluso en lo sexual, del perverso. El perverso no se excita por lo sexual en sí, sino por esta idea, esta puesta en escena de la crueldad, que se ve más en los sadomasoquistas, digamos, ¿no? Ujú. Siendo sujeto activo o pasivo, pero la excitación no pasa tanto por lo sexual, sino por el hecho mismo de ejercer la crueldad. Este, pero para rastrear eso es necesario empezar a pensar los diferentes grados de crueldad que ejercemos en lo micropolítico cotidianamente también, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que este, dar cuenta de esto y empezar a ver cuál es el origen es parte del trabajo que me parece que tenemos que hacer, ¿no? La tremenda inequidad en la distribución de las riquezas es un acto de crueldad. Lo que está pasando con el genocidio del pueblo palestino es un acto de crueldad, más de 34.000 muertes, de los cuales gran porcentaje, creo que es el 70%, pertenecen a mujeres y niñas, digamos, ¿no? Sin con esto obviar la crueldad desde el otro lado, pero desde el sector de Hamas contra jóvenes israelíes que estaban haciendo una fiesta. Es decir, estos son grados extremos de expresión de la crueldad y de la perversidad, ¿no? Y el otro significante que nombraste, el de la libertad, entendida desde el sentido de la cuestión de la libertad de mercado, Mm. tiene un significado muy particular, ¿no? Porque el mercado exige una desregulación, que no es otra cosa que dejar de lado las leyes, ¿no? O sea, un mercado regulado es un mercado con intervención del Estado para limitar sus efectos. Y lo que el mercado quiere justamente es desregular. Es decir, es la libertad pero del más fuerte. Digamos, en términos capitalistas, el más fuerte del que más dinero acumuló. ¿Y qué pasaría si la humanidad, al modelo kantiano, digamos, de la ética kantiana, regularía lo que está bien de acuerdo a esa máxima, ¿no? El que tiene más dinero es el que tiene que mandar. ¿Qué garantiza que una persona tenga dinero? ¿Solidaridad, inteligencia, capacidad? No, porque ya sabemos las formas de acumular dinero que hay, son diversas. Algunas honestas y otras perversas. Entonces,
pensar el concepto de libertad en abstracto, la verdad que exige una mayor profundidad, ¿no? ¿Qué grado de libertad puede adquirir una persona que no tiene posibilidad de elegir? Nada, nada. Entonces, por Parece eso hay algo que... del orden del engaño de lo discursivo, ¿no? Claramente. Y de lo manipulativo, digamos, ¿no? Otra cualidad de la perversión, ¿no? Esta capacidad que tiene el sujeto perverso de manipular al pervertido, entendiendo al pervertido como el sujeto pasivo de la perversión, ¿no? Porque a veces se dice pervertido al tipo que es perverso. Sí, en cierto sentido ha sido pervertido, por eso es perverso, pero en este caso yo utilizo la palabra pervertido para nombrar a la víctima o al partener del perverso. Y es ahí donde ejerce esta idea de cosificación del otro, ¿no? El perverso. Ya el partener no es un ser humano, es un objeto con el cual él monta la escena ritual con la cual obtiene satisfacción. Y para eso lo manipula como un objeto, como nosotros manipulamos la silla para acomodarla en un lugar y otro. Esta persona deshumaniza al partener, lo cosifica, y utilizo este concepto de cosificar porque hace un puente con todo lo que es la concepción de alienación y del marxismo, ¿no? Que proviene del marxismo, esto de Claro. cosificar al trabajador. Y ahí ya tenemos otra pista, ¿no? De cómo un sistema de práctica económica comienza a generar las condiciones de promoción de la perversidad. Si yo cosifico a mi empleado, quitándole los derechos y pagándole en negro, o sea, sin registro oficial, sin registro legal del trabajador, lo estoy cosificando. Si yo la interacción y el vínculo que utilizo con el otro es el otro como simplemente como un proveedor que me da la mercancía que yo voy a comprar y no sé absolutamente nada de la vida, ni del nombre, ni de nada, y esta práctica se generaliza, tanto como se generaliza en las actuales relaciones comerciales que implementamos cotidianamente, terminamos naturalizando la cosificación del otro. El otro no es un ser humano con familia que está trabajando. Nada, ni siquiera lo miramos a los ojos. Es posible que salgamos de un comercio después de una interacción de compra-venta sin saber si quien nos atendió es mujer, varón, persona mayor, joven, o qué es lo que ha pasado con su vida, ¿no? Muy distinto a los mercados de la antigüedad, ¿no? Donde se conocía de dónde se sacaban las materias primas, cómo las producía, qué había hecho su familia, y cómo había heredado su capacidad técnica para las artesanías. Así que acá es donde empezamos a ver cómo la perversidad social se va transmitiendo en los vínculos cotidianos para producir un sujeto apto para naturalizar esa perversidad, es decir, un sujeto perverso, en diferentes grados, hasta llegar al grado máximo, que es el sujeto que presenta una sintomatología de estructura perversa, bueno, con efectos de hasta abuso infantil, violencia doméstica, femicidios, todo esto que estamos viendo. Por lo tanto, a ver, estos cambios tan importantes en el que fuimos consolidando una cultura de la perversidad, en varios textos sobre la perversidad se habla de la perversidad ya no como una psicopatía, sino como una sociopatía. Elemento muy interesante porque hay una mayor complejidad en ese objeto de estudio, entendiéndolo como una sociopatía, ¿no? Y que lo instala prácticamente en el campo ya de la psicología social, en donde cada manifestación perversa de un perverso es una
un emergente, o mejor dicho, el perverso ubicado como portavoz de la perversidad social del contexto en el que esa persona se maneja. Y estos sistemas que entendemos de generación de perversidad, esto que Marx trabajó con el fetichismo de la mercancía, esta fetichización que se produce en cada interacción comercial que hacemos, nos lleva a una nueva forma de sociabilidad, que hace que, en definitiva, esa forma de sociabilidad produzca sujetos acordes para que reproduzcan ese modelo. A nosotros nos parece que lo que ha cambiado, lo que viene cambiando y lo que nos denuncian estos nuevos líderes fascistoides, estas personas que por un momento parecía increíble que se instalen como presidente de un país y se instalan, que después podemos analizar un poco los mecanismos de esto, los mecanismos perversos de un sistema que instalan a este tipo de sujetos como líderes, tendríamos que empezar a pensar qué cambios estructurales hubo en esto que en un momento se llamó la aldea global, ¿no? Esta nueva forma en esta civilización, ¿no? Y nos parece que ahí apelamos a un concepto más pichoniano que tiene que ver con la mutua representación interna. Es decir, de qué manera incorporamos las representaciones sociales, las internalizamos de forma tal que podemos interactuar en mutualidad, digamos, ¿no? Ujú. Y nos parece que esto el debilitamiento de los estados frente a los capitales financieros, a los múltiples capitales financieros, a los grandes grupos económicos, fenómeno que pasa en todo el mundo, como el fenómeno de la puerta giratoria, ¿no? Una estructura en la que los CEOs de las empresas están en las funciones públicas y después salen de las funciones públicas y vuelven a las empresas después de haber adquirido los beneficios para su empresa. Estos procesos hacen que se debilite la construcción de esas representaciones internas como mutuas. Y así percibimos una sociedad totalmente fragmentada, ¿no? Desregulada además, ¿no? Porque pensaba en el lugar del Estado como el donador de la ley, ¿no? Claro, El donador de la ley social, ¿no? Desde claro, donde se estructuran los próximos sujetos. claro, exactamente. Desde donde se habla un discurso también, desde donde Ujú. se habla un discurso que tiene que ver con, bueno, digamos, un moldeamiento cultural para poder vivir con otros. Claro, es un ordenador. Una cosa que el ordenador social sea el Estado y otra cosa, otro planteo totalmente diferente, que el ordenador social sea el mercado. Claro. Selecciona otro tipo de criterios, selecciona otro tipo de modelos, otro tipo de sujetos. Este, entonces, un poco pensar, ¿no? en la caída del Estado como institución donadora de sentidos, decía Ignacio Leucovich, ¿no? Ujú. Este, y el avance del mercado sobre el Estado es parte de esta crisis del proceso civilizatorio, ¿no? Es decir, que se articula con otros elementos y con esto por ahí me interesaría terminar, digamos, con este posicionamiento, es decir, bueno, ¿en qué momento estamos, no? Es decir, hemos marcado como crisis civilizatorias o grandes, o crisis que han tenido, o momentos que han tenido efectos profundos. Por ejemplo, la Revolución Francesa o la Revolución Industrial, ¿no? Donde aparece la máquina de vapor como un elemento que modifica la vida cotidiana de los sujetos en un grado terrible. Ahora, yo pensaba, digamos, en la situación actual, los grandes cambios que se están produciendo en nuestra época y cambios que
en vez de ser un solo cambio, como por ejemplo esto de la máquina de vapor, que provoca sí otros cambios, pero nosotros estamos viviendo cambios muy profundos que todavía no hemos podido procesar en varias áreas. No solamente en el área, por ejemplo, de la producción, como lo que es la máquina de vapor. Por ejemplo, estamos dejando de lado el efecto que va a producir la biotecnología a partir de la decodificación del genoma humano, ¿no? Esto ya estamos viendo, por ejemplo, en un país como el nuestro, que se basa en la agricultura, todos los cambios biotecnológicos que tienen que ver con las formas de producción agrícola, Sí, la modificación genética. es una modificación genética que aún no sabemos los efectos, Claro. que se realiza con productos que en otros países están prohibidos, pero Y que el que nuestra mercado lo... población ingiere. Exactamente, ¿no? Acá hubo estudios en la zona de Mar del Plata y hay estudios en el INTA, que es Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en donde se hicieron estudios de sangre de las poblaciones y todos tenemos efectos en nuestra sangre de elementos químicos que no deberían estar y que son tóxicos. Es muy interesante, Gustavo, esto que decís, porque la modificación genética la modificación transgénica, Mm, trans, mm, mm, arrancaste mm. hablando de lo trans, ¿no? De la Sí, época sí, trans. Se aprueba en un momento de desregulación del Estado, ¿no? Porque el paquete tecnológico agropecuario creo que se aprueba en el 1993 o 1994 mm, y contempla tres ejes, ¿no? La introducción de la tecnología con la tecnología en la metalmecánica, ¿no? Eh, y el tercero no me lo acuerdo, pero el segundo era la posibilidad de modificación genética de las semillas, los cultivos. ujú. Y hasta ahora no hay ningún tipo de conocimiento, por lo menos en donde se ponga el ojo para saber esto que vos estás diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Digo, para hilvanar un poco el borramiento del estado de lugar de ordenador, de organizador, lo que produce es la posibilidad de que aparezcan este tipo de medidas, de normas a nivel estatal, de los cuales va a producir un efecto en la sociedad que no sabemos cuál es todavía y que sin embargo hace 30 años que se vienen consumiendo productos modificados genéticamente. Claro, porque el tema en sí, una cosa es el avance tecnológico en distintas áreas, ¿no? En el 2003, este consorcio que se formó para decodificar el genoma humano, que fueron un consorcio internacional en distintos lugares, en el 2003 anunciaron que ya estaba el genoma humano totalmente decodificado. Y hubo que hacer una ley que impida que la clonación humana se haga libremente. Entonces, pensemos, esta es una lógica estatal, digamos. El Estado aparece para evitar que la monarquía, una élite gobernante, tome las decisiones por toda la humanidad, ¿no? Entonces aparece la revolución para sintetizar la Revolución Francesa y no, bueno, vamos a distribuir el poder, vamos a decidir entre todos qué es. Ahora, en este momento ese entre todos empieza a ser diluido en función del mercado, es decir, de aquellos que acumularon más dinero para pagar las Claro. investigaciones y la aplicación. Es decir, la clonación, si se quiere, o el descubrimiento, o la decodificación del genoma humano, no es en sí bueno o malo. El bueno o malo se lo da el para qué. Y el para qué, si el mercado toma el poder, va a ser para mayor rentabilidad de una élite dominante. Ujú. Igual que cualquier otro cambio tecnológico, como el de, por ejemplo, el de las comunicaciones o de la inteligencia artificial, al servicio de qué va a estar. Y si está el mercado, ya sabemos al servicio de qué va a estar. Entonces, una cosa es hacer una crítica
de la inteligencia artificial en manos de los estados o cualquier otra forma de organización participativa de toda la humanidad, o si dejamos esto en manos del mercado, dicho de otro modo, en los grandes concentradores del poder económico, en esos monopolios que desde su perspectiva elitista y de esa cosa de superioridad pretendan hegemonizar qué va a ser a partir de ahora la humanidad, ¿no? ¿Cómo vamos a entender la humanidad y qué va a ser lo normal y lo anormal? Este es el problema. Yo, volviendo un poco al tipo de crisis que estamos atravesando, habíamos empezado por esto de la biotecnología, por ejemplo, que ya es un problema profundo en sí mismo, porque podemos programar qué tipo de ser humano queremos biológicamente, aquel anhelo nazi de todos rubios de ojos celestes. Sí, sí, de hecho hoy por hoy hay empresas en varios países del mundo, como en Estados Unidos, que se puede. Empresas, ya dijiste algo Empresas, son que ya empresas, no sí, sé, son claro. empresas desde donde se puede elegir qué tipo de gestación, ¿no? Incluso se puede elegir el sexo. En una nota Claro. que escribí hace un tiempo, para la cual investigué un montón, un médico argentino, genetista, que es parte de una de estas empresas, decía que están tras la posibilidad de elegir el color de ojos ahora, ¿no? Ya Mm, pueden elegir el sexo en la mm, modificación del genoma, y ahora están tras ver si pueden, si los padres que eligen un tipo de gestación con un catálogo, ¿no? Mirando un catálogo, miran el catálogo de madres gestantes, en donde se va a gestar ese bebé, bueno, están viendo si pueden elegir el color de ojos, ¿no? claro. Una nueva mercancía se instala Sí, con esto, claro, claro, es una ¿no? nueva mercancía, sí. Ojalá que puedan programar también que sean todos hinchas de River, digamos, para ¿no? Los Hacer hinchas de un... Boca no van a estar muy contentos. En este juego, digamos, imagínense jugar a Dios, digamos, ¿no? Claro. Es interesante cómo la tecnología o los ingenieros comienzan a transmitir una forma de pensamiento hegemónica capaz de diseñar el mundo para los demás, ¿no? Porque a Claro, la través de... inteligencia artificial, asocié con esto, ¿no? La inteligencia artificial también es jugar a Dios. Pero por supuesto, a eso Claro, estamos, ¿no? ¿no? Con todo Es- lo que la palabra Dios significa para los creyentes y para los no creyentes también, sí. ¿no? Esta figura paternal capaz de instituir ley. Este, el otro campo importante es el de, bueno, esto de la biotecnología comenzó en el 2003. Quiero señalar las fechas para que podamos tener conciencia del grado de movilización de las estructuras psíquicas que esto puede provocar en nosotros, ¿no? Porque no es que nos cambia solamente el precio de los duraznos en almíbar, nos está cambiando el mundo, digamos, ¿no? La concepción de que antes no se podía programar el nacimiento de un hijo y ahora sí podés diseñarlo a tu hijo. Ujú. El otro tema importante es lo del cambio climático, digamos, que nos enfrenta a la castración en el sentido más amplio, diciéndonos que estamos destruyendo el único lugar en el que hasta ahora podemos vivir, enfrentándonos a una posibilidad cierta de muerte. Ujú. Bueno, hoy Y por hoy con, las inundaciones en Río Grande do Sul, en Brasil, concretamente en Porto Alegre, que no pueden parar un fenómeno que nunca había sucedido, con cientos de muertos, cientos de mm, desaparecidos y una impotencia en el hecho de no poder hacer, del Estado, que deja al sujeto durmiendo debajo de los puentes de las autopistas, ¿no? mm, mm, En el caso de los que no tienen dinero, ayer miraba un claro. periodista que decía, la gente que no tiene dinero está durmiendo debajo de un puente en la autopista, que tienen casas tapadas de agua y comiendo de lo que la gente les lleva,
90% de ayuda de gente de a pie, de gente particular, 10% de ayuda del ejército, y la gente que tiene dinero va a dormir en un hotel esperando a ver qué pasa, ¿no? Claro. Este criterio de selección, entre comillas, natural de la especie humana es peligroso. Claro. Es peligroso. Porque el acceso a ciertos recursos económicos no está determinado por los niveles de sensibilización humana ni de inteligencia humana, ¿no? Sino que tiene que ver por ahí hasta con el derecho a la herencia, ¿no? Que poco de meritocrático tiene el derecho a la herencia. Por eso es necesario empezar a pensar en esta otra crisis que es la crisis económica, ¿no? Crisis económica de la cual se empezó a hablar yo diría, creo que fue en 1986 que Margaret Thatcher dijo que la economía era el medio, una frase famosa de ella muy repetida, ¿no? La economía era el medio y que el objetivo es cambiar el Cambiar el alma. alma. Qué Eso haciendo complementario. referencia al neoliberalismo, ¿no? A la Claro, instalación del neoliberalismo. claro, ella ejerce después en los 90 el auge del neoliberalismo que desemboca en esto que estamos viviendo hoy, ¿no? Con esto de cambiar el alma. Es decir, cambiar la subjetividad o los procesos de subjetivación como venían siendo antes, a esta nueva configuración civilizatoria, digamos, ¿no? ¿Qué será este sujeto del mercado, el sujeto consumista, el sujeto inversionista? ¿Qué modelo es? ¿No? ¿Qué estamos dejando? ¿Qué alma estamos dejando y qué alma vamos a adquirir? Eso en ningún momento Margaret Thatcher ha profundizado hasta donde yo sé. Pero quiero marcar la fecha. Esto fue, creo que en 1986, fue en un reportaje en una revista, en el Sunday Times, algo así, está fechado en 1986, esta expresión. Articulado esto con la biotecnología, esto que habíamos hablado recién, articulado esto con el cambio climático. Acuérdense que el cambio climático empieza a ser en 1992, recién la ONU toma cartas en el asunto y hace un marco, una convención marco que después es reafirmada y avanzada en el protocolo de Kioto en el 98 y ahora en el 2015 recién en los acuerdos de París se están haciendo ciertas revisiones y ajustes para ver hasta qué punto podemos bajar los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera que produzcan el efecto invernadero. Ya estos tres elementos es mucho, pero no son solo estos tres elementos, ¿no? Hay una revolución tecnológica y hay un avance también que produce, en el campo de lo político produce mucho, porque en la subjetivación y en el campo de lo político. Y también la oposición al patriarcado, que ha sido una novedad, impulsado por los movimientos de mujeres, en la que no se limita solamente a buscar condiciones de paridad entre el hombre y la mujer y los diversos géneros que a partir de estas cuestiones empezamos a entender que existen, ¿no? Sino esto del orden patriarcal me parece que es sustancial, del cual todos somos víctimas, hombres, mujeres y cualquier otro género que estemos pensando. Y esta cuarta ola, porque esta cuarta ola del feminismo está fechada desde el 2000, digamos, 2000, 2008, algunos la fechan en el 2017, junto con una serie de implicancias que tiene en el orden social que aún se están desarrollando, recién empiezan, porque atacar este orden patriarcal que se apoya en el supremacismo, en la idea de un supremacismo, ¿no? De sujetos superiores a otros, es muy interesante para pensar ya una sociedad más justa. Y la revolución tecnológica que no deja de sorprendernos, ¿no? Recién en el 2010 aparece el teléfono inteligente, el smartphone, ¿no? Con todo lo que eso implica, interacción de redes sociales, no sé,
fue en los 90 donde aparece algo del orden de la computadora y las redes sociales. Imagínense qué hemos podido acomodar en nuestra cabeza de este gran cambio a hoy, en el 2022, que se hace popular la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que se viene construyendo de mucho antes, pero lo que nosotros hacemos hincapié son los procesos de popularización de esos inventos o de estos cambios. Y la creación del GPT, que es una forma de inteligencia distinta porque es generativa. Es decir, hay una posibilidad de que las máquinas generen cosas nuevas y que además se interrelacionen entre ellas. Está la Internet de las cosas, digamos, como la posibilidad hoy de tener una máquina que se relacione con otras máquinas para facilitar teóricamente nuestra vida, ¿no? Entonces hay una inteligencia en el hogar que prende las luces, baja las persianas, pone la estufa, regula la heladera. Pero hay avanzados proyectos ahora, a partir de la inteligencia artificial, que alertaron a tal punto a la humanidad que los propios creadores dicen, paremos un poco la mano porque no sabemos a dónde va esto. Entonces digo, estos 5 o 6 elementos que pasan desde los 90 hasta hoy, o sea, 30 años aproximadamente, 30 años más o menos, una serie de cambios que creo que la humanidad nunca ha enfrentado, nunca ha tenido que enfrentar, cambios con gran profundidad y efectos en la subjetividad. En ese momento Recapitulamos los 5 ejes que trastocaron, o por lo menos que vos identificás como modificadores, ¿no? sí. Son la amenaza de lo ambiental, Claro, el la cambio revolución climático, tecnológica, la revolución las tecnológica, cuestiones de género, ¿no? Que vienen a exacto, combatir al patriarcado desde el movimiento de mujeres, sí. la desigualdad en la redistribución o en la distribución de la riqueza que produce el capitalismo, con una acentuación extrema en el neoliberalismo. En el anarcocapitalismo, ya que quieren usar eso, porque es muy claro el anarcocapitalismo, es un capitalismo sin leyes, sin Estado. El capitalismo es la ley de la selva en estos sentidos, ¿no? Y esto también que aparece en estos Y la últimos años, digamos. biotecnología. Ok. Sí. Y esto también que aparece en los últimos años, digamos, en los últimos 5 o 7 años, que tiene que ver con el capitalismo financiero, ¿no? El movimiento del capitalismo financiero y todo lo que se desprende, o sea, todo el abanico que se abre hoy por hoy con los pibes, las criptomonedas, los casinos virtuales, la especulación de chicos de 15, 16, 17 años respecto si compré una criptomoneda o si esto que está sucediendo hoy, ¿no? El escaneo del iris como, ¿cómo le llaman? Confirmación de que sos un humano auténtico a cambio de un dinero en criptomonedas que después lo podés pasar a dólares. Hay como justamente, ¿no? Un movimiento que está desordenando, desorganizando o proponiendo un nuevo orden, ¿no? Que tenemos que ver cómo se va a ir desarrollando y qué efecto va a producir en la sociedad. Fundamentalmente ese es nuestro laburo, ¿no? Pensar eso. Claro, Bueno, totalmente. Gus, nos quedan muchos temas, nos queda un rato largo por conversar, pero te propongo que la sigamos en un próximo encuentro. Perfecto, Luqui. Un Gracias. gusto. Gracias a vos, ¿eh? Igualmente para nosotros de tenerte acá en este ciclo. Te mando un Bueno, abrazo. Gracias. hasta luego. Chau, chau.